Buenas noches, mi nombre es Diana Marcela Jaramillo Zapata, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. En el día de hoy hablaré sobre la fase 5, la información exógena, tutora a cargo René Carlos Paredes, grupo 1060-1320, de la materia Impuestos Nacionales y Planeación Fiscal. Introducción. En el presente trabajo podremos evidenciar el desarrollo de un informe analítico y las respuestas de las preguntas realizadas en la guía de aprendizajes, e igualmente un video donde explicaremos el presente trabajo, el cual hace referencia a la información exógena, los formatos que debemos presentar, quienes se encuentran obligados a presentar y cuáles son los topes establecidos. Primera pregunta. ¿Qué es la información exógena y cuál es su marco legal? La información exógena corresponde a la integridad de datos que deben presentar las personas naturales y jurídicas ante la DIAN con respecto a sus transacciones y operaciones que involucren terceros. ¿Para qué sirve la información exógena? La información exógena sirve para revisar todos los procesos contables de las empresas y cruzar la información para hacer seguimiento de los ingresos de las personas naturales con el fin de identificar si están en condición de declarar renta. Examinar si se deben hacer devoluciones a los contribuyentes y reconocer inconsistencias en la información entregada de manera inexacta. ¿Quiénes están obligados a presentar esta obligación? Se encuentran obligados las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación con organismos internacionales, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Bolsa de Valores y los comisionistas de bolsas, personas naturales asimiladas que en el año 2017 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos y que en el año 2019 la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas de capital o rentas no laborales superen los 100 millones de pesos. Las personas jurídicas asimiladas y demás entidades públicas y privadas obligadas a presentar la declaración del impuesto de renta y complementarios o ingresos de patrimonio que en el año 2017 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Las personas naturales y asimiladas que perciban renta de capital y rentas no laborales, las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente de título de impuesto sobre la renta, impuesto sobre la renta IVA y timbre durante el año gravable 2019, e igualmente las personas o entidades que celebren contratos de colaboración con entidades públicas, los entes públicos del nivel nacional y territorial del orden central y descentralizado, contemplados en el artículo 22 del Estatuto Tributario, no obligados a presentar declaración de ingresos y patrimonio. Los secretarios generales a quienes se hagan sus ABPs de los órganos que financien gastos de los recursos del Tesoro Nacional. Igualmente, los grupos económicos y empresariales, las cámaras de comercio, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los notarios con relación de las operaciones realizadas durante los ejercicios de sus funciones, las personas o entidades que elaboren facturas de venta o documentos equivalentes a las alcaldías, los distritos y las gobernaciones, las autoridades catastrales y los responsables del impuesto nacional al carbono. ¿Cuál es el formato que se requiere? ¿Qué son los conceptos? Los formatos que más se requieren es el formato 1001, pago de abono en cuentas y retenciones, el formato 1006, impuesta de IVA generado, y el formato 1007, ingresos recibidos. Estos son los tres formatos que más utilizan los contribuyentes a la hora de presentar sus impuestos. ¿Qué son los conceptos? Los conceptos son la información que deben presentar las personas naturales como jurídicas en cada uno de los formatos establecidos para declaración de la información exógena. ¿Cuántos y cuáles formatos comprende la información exógena? La información exógena la comprende en 45 formatos. Entre ellos encontramos el formato 1001, el cual es el pago de abonos en cuentas de retención, 1003, retenciones en la fuente que le practicaron, 1004, descuentos tributarios solicitados, formato 1005, impuesto de IVA descontable, formato 1006, impuesto de IVA generado, formato 1007, ingresos recibidos. Igualmente, el formato 1008, saldos de cuentas por cobrar, formato 1009, saldo de cuentas por pagar, formato 1010, información de socios accionistas cooperados, formato 1011, información de declaraciones tributarias, formato 1012, información de declaraciones tributarias, asociaciones, inversiones en bonos, cuentas de ahorros y corrientes,
Formato 1019, movimiento en cuenta corriente y ahorro. Formato 1020, información de inversiones ACT. Formato 1021, información de fondos e inversiones colectivas. Formato 1022, aportes voluntarios de fondo de pensiones. Formato 1023, consumos con tarjetas de crédito. Formato 1024, ventas de tarjetas de crédito. 1026, información de préstamos otorgados. Formato 1034, información de los estados financieros consolidados en grupos económicos. Formato 1035, identificación de subordinadas nacionales. Formato 1036, identificación de subordinadas del exterior. Formato 1041, información de suministrar por la bolsa de valores. Estos son algunos de los formatos entre todos los que hay en el momento de presentar la información exógena, como vemos a continuación. Mencionar a partir de qué monto los contribuyentes están obligados a presentar la información exógena y cuáles son los plazos para prestar esta información. Las personas naturales y asimiladas que en el año grabable de 2017 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos y que en el 2019 no superan los 100 millones de pesos, y las personas jurídicas asimiladas que en el año 2017 hayan obtenido ingresos superiores a 100 millones de pesos. Los grandes contribuyentes, los plazos que tienen para pagar son dependiendo su cédula, dependiendo del último dígito de su cédula. Los que comienzan por 0 se presentan en el 15 de mayo del 2020, 9, 18 de mayo del 2020, terminadas en 8, 19 de mayo del 2020, terminadas en 7, 20 de mayo del 2020, 6, 21 de mayo del 2020, 5, 22 de mayo del 2020 y así sucesivamente. Igual para las personas jurídicas o naturales, dependiendo del último dígito de su NIT. Aquí encontramos las fechas en que deben presentarlos. Estos informes se presentan en el mes de junio. Genera sanción no presentar información exógena. A través del artículo 289 de la Reforma Tributaria 1819 del 2016, el cual se modificó en el artículo 651 del Estatuto Tributario, se establecen las normas para calcular las sanciones relacionadas con la entrega de los medios magnéticos. A continuación explicaremos con más detalles cada una de ellas. Sanción por entrega luego del vencimiento de plazos. Cuando se entregan los archivos XML en una fecha posterior a los plazos establecidos, la ley contempla que se debe cancelar una multa del 3% del valor total, aunque es posible reducirla a un 70% si se entrega este reporte dentro de los 2 meses siguientes luego de la publicación de dicha sanción. Sanción por falta de datos. La ley establece que toda persona natural o jurídica que no entregue los medios magnéticos o los entregue incompletos a la suma del 5%, se le sumará el 5% del valor total. Esta multa podrá ser reducida en un 20% si se entrega voluntariamente los datos faltantes antes que se emitan dichas sanciones. Sanción por inclusión de datos erróneos. Si al momento de elaborar este reporte el contribuyente incluye la información errónea, la ley obligará a pagar el 4% adicional del valor total, pero podrá reducir esta sanción hasta un 50% si corrigen todos los datos en las fechas establecidas, pero antes de que se notifiquen los cargos. Realizará un comparativo entre la resolución 60 del 2017 y 68 del 2016 de la DIAN. En el artículo primero del literal D, la resolución 000060 de octubre del 2017 se indica que las personas naturales asimiladas, sucesiones ilíquidas obligadas a entregarles la mayor parte de los reportes del artículo 631 del Estatuto Tributario por el año grabable del 2018, por pagos a terceros, por IVA generado y ventas contable, por saldos de cuenta por cobrar o por cuentas por pagar. Serán solo las obligadas a llevar la contabilidad del 2018 y que al mismo tiempo se hayan obtenido en el año 2016 ingresos brutos superiores a 500 millones, sumando para ello tanto los ingresos brutos que le formaron rentas ordinarias como los que le formaron ganancias ocasionales. En el artículo 1, literal F, la resolución 60 de octubre del 2017, vemos que en este se indica que solo las personas naturales asimiladas, sucesiones ilíquidas, que si estén obligados a llevar la contabilidad durante el 2018 y durante dicho año, practiquen retenciones en la fuente de título de renta, IVA, timbre, serían las que figuran como obligadas a entregar por los medios los reportes de los literales B,
E, C y K en el artículo 631 del Estatuto Tributario. Pagos a terceros con sus retenciones y otros datos de las declaraciones de renta e IVA, ver los formatos 1001, 1004, 1011, 1012 y 2275. Ver también los artículos 16, 24 y 25 de la Resolución 60 del 2017. Parágrafo 2 del artículo 1 de la Resolución 60 de octubre del 2017. Se dispuso que los contribuyentes que se liquiden antes del 31 del 2018 y que antes de dicha fecha alcancen a cancelar el RUT no tendrá que presentar la información por fracción del año grabable del 2018. Conclusiones. Podemos concluir que la información exógena es el conjunto de datos que las personas naturales y jurídicas deben presentar ante la DIAN periódicamente, lo cual se realiza con los plazos que se encuentran establecidos por la DIAN. Igual debemos tener en cuenta las diferentes características que debemos tener al momento de presentar la información exógena. Muchas gracias.